Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este lugar donde hablamos de noticias que posiblemente usted no se entere nunca por otros medios. Comencemos. Ataque de Israel le quita la vida a 14 en Gaza. El señor Smotrich dice que la población de palestinos tiene que ser reducida a la mitad. Este corto reportaje publicado el 26 de noviembre indica que Israel condujo ataques en la Franja de Gaza, donde fallecieron 14 palestinos y 108 fueron heridos en las últimas 24 horas, o sea, de lunes a martes. Uno de los ataques fue contra una casa de una familia en Jabalía y el otro fue un ataque contra un grupo de personas que estaban cercanas a una panadería. El artículo también indica que el ministro de Finanzas de Israel, que pertenece al grupo de la ultraderecha, dijo que la población de más de 2,1 millones de palestinos hay que reducirla drásticamente a la mitad. Además dijo que es posible en un plazo de 2 años bajar la población a la mitad de los palestinos. Y volvió a indicar que Israel tiene que anexar a Cisjordania y a la Franja de Gaza para establecer nuevos poblados israelíes. Israel continúa con su asalto mortal en el Líbano, mientras el gabinete vota por un cese al fuego. Mientras el Gabinete de Guerra de Israel discute una propuesta presentada por los Estados Unidos para un alto al fuego en el Líbano, las Fuerzas Armadas de Israel realizaron sendos ataques en el sur del Líbano y en su capital en zonas residenciales de los suburbios en el sur de Beirut. Ahora pongan atención en lo que les voy a decir. Israel alertó a la población libanesa que abandonaran las localizaciones que se iban a bombardear en un comunicado publicado en la red social X. Y lo voy a repetir, en un comunicado publicado en la red social X. Yo entiendo que esto es algo descarado por parte de Israel. La suma de muertos en las últimas 24 horas de hombres, mujeres y niños suma a 31. Los ataques de Israel se extendieron a suelo de Siria, donde se reportaron 2 personas heridas y varios puentes con daños en la provincia de Homs, que tiene frontera común con el Líbano. Como en el Medio Oriente hay que ver para creer, y con todo y eso, los acuerdos de cese al fuego y de cese a hostilidades o cese a cualquier tipo de situación no deseada no duran mucho tiempo. Las últimas noticias indican de que ya se llegó a un acuerdo que entiendo que es de paz temporera entre Hezbollah y el país de Israel por solo 60 días, donde este acuerdo de cese de hostilidades, el negociador principal fue Estados Unidos, aunque el equipo Trump dice que es un logro del presidente electo Trump y no de Casablanca. Usted no tenga muchas esperanzas de que este cese al fuego dure mucho tiempo, por la sencilla razón que la ultraderecha en el gobierno de Israel continúa su postura, su plan, su meta de anexar a Cisjordania y la Franja de Gaza. Y como dije anteriormente, en la noticia anterior, la visión del ministro de Finanzas llamado Smotrich es de reducir la población de palestinos a la mitad en un lapso de 2 años solamente, donde me puedo imaginar que este plan incluye esterilizar a las mujeres palestinas. No creo que Hezbollah se quede con los brazos cruzados mientras esto sucede en Gaza. Según lo que pude leer, este plan de paz temporal contempla regresar al acuerdo 1701, donde ahora en el presente el gobierno del Líbano hará lo que no hizo antes, que es localizar su ejército en el sur del Líbano para asegurarse que esta vez no hay miembros ni equipos ni cualquier cosa asociada con Hezbollah. No he podido leer en ninguna parte que Hezbollah se haya comprometido en la desmilitarización de su organismo. Condiciones ideales para atacar el programa nuclear de Irán, afirma funcionario.
Este otro artículo, publicado en el día de ayer, me levanta mucha preocupación porque dice que un alto funcionario de seguridad de Israel destaca que las circunstancias actuales son favorables para tomar acción contra el programa nuclear de Irán, lo que naturalmente causaría una escalada en las tensiones de toda la región. El artículo repite la frase que hemos oído durante años, que dice que Israel no permitirá un Irán nuclear, y asevera que Hezbollah ya no tiene la capacidad de proteger a Irán y que Israel no informará a nadie y que tomará represalias contra Irán. O sea, que según este alto oficial de Israel, donde no se menciona su nombre, Israel atacará de sorpresa a Irán, donde no solamente su ataque será una sorpresa para Irán, sino también una sorpresa para el Occidente. Las declaraciones de este supuesto alto oficial de seguridad de Israel es otra evidencia verbal de que la tregua con Hezbollah no durará mucho y que existe la posibilidad de una gran escalada en el escenario del Medio Oriente. Naturalmente, cuando algo así se publica, Irán toma conocimiento y por ende debe estar acelerando sus preparativos para esta amenaza proveniente de Israel. Vamos a viajar ahora al escenario de Ucrania. Rusia lanza 188 drones contra la mayoría de las regiones de Ucrania. Un nuevo récord. Este artículo, publicado el día 26 de noviembre por el medio de noticias Independent, indica que los rusos han lanzado en las horas de la noche del día martes tal vez el ataque más grande lanzado contra Ucrania en un periodo de pocas horas. Ucrania alega que pudieron interceptar la mayoría de los drones, pero que edificios residenciales y localizaciones de la infraestructura crítica de Ucrania, como la red eléctrica, sufrieron daños. En el momento de la redacción de esta noticia se informó que 17 regiones de Ucrania fueron atacadas y que todavía no ha llegado el informe sobre heridos y muertos. El artículo destaca que Rusia está incrementando sus ataques a zonas civiles, donde estos ataques cada vez son más intensos, utilizando drones, misiles y bombas planeadoras, mientras que simultáneamente continúa su iniciativa en el frente de batalla. Mientras tanto, los rusos informan: Rusia ataca un centro de control de drones cerca de la zona ZNPP. Los rusos, a través de su medio noticioso TASS, informan que destruyeron los centros de control responsables de llevar a cabo ataques con drones. Y lo curioso de esta noticia es que un miembro administrador de la Cámara de Comercio de Rusia, llamado Vladimir Rogov, en su cuenta de Telegram, sin presentar ninguna evidencia, dice que estos centros de control manipulaban el vuelo de los drones que atacaban la central nuclear de Zaporizhia. También este periódico ruso indica que la OTAN busca escalar el conflicto de Ucrania para de forma negativa afectar la administración del presidente Trump, creando dificultades para llegar a un acuerdo de paz en corto plazo. Pero en este periódico lo más que nos debe preocupar es el artículo de nombre: senadores apoyan a Putin por su decisión de lanzar el misil Orenisk. Este artículo, que tiene fecha de noviembre 27, dice que los senadores del Parlamento ruso unánimemente le dieron su apoyo al presidente Putin para tomar acciones que protejan la soberanía de la nación, enfrentándose a los que se oponen a Rusia. Este artículo hace referencia al misil balístico de medio alcance hipersónico lanzado contra un área industrial de la ciudad de Dnipro. Pero el mensaje es bien claro, porque le está dando el visto bueno unánimemente al presidente Putin de proteger la soberanía de la nación, donde entre líneas significa la utilización de cualquier armamento ruso, y después menciona y apunta el dedo acusatorio a los que se oponen a Rusia, que se interpreta
como los países de la Unión Europea y de Estados Unidos, que le envían armamento y asesoría a Ucrania para enfrentarse contra Rusia. Lo curioso de este artículo es que en vez de referirse a los países europeos como la Unión Europea o con los nombres de los países de la Unión Europea que participan activamente enviando armamento y ayuda a Ucrania, solamente habla de Estados Unidos y de la OTAN. Y que yo sepa, por lo que se puede leer, los países más activos mandando ayudas a Ucrania son Polonia, Alemania, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Los otros países envían migajas. La próxima noticia tal vez no sea confiable. China reclama territorio ruso en un nuevo mapa. Putin enfurece. Este artículo hace referencia de unos mapas que han sido publicados donde se refleja que unas islas que se consideran rusas, según el mapa, le pertenecen a China. La noticia no hace ninguna investigación o no refleja ninguna investigación para determinar si este mapa ha sido oficializado por el gobierno de China o si ha sido un error de imprenta por parte de las personas que prepararon este mapa. Según lo que se informa, hubo una vez una disputa por estas islas, donde se llegó a un acuerdo que la mitad del área le pertenece a Rusia y la otra mitad le pertenece a China. Yo personalmente no creo que un mapita le haga daño a la relación entre Rusia y China, porque no hay informes de que China esté expulsando a rusos de estas islas, que voy a poner su nombre en la pantalla porque voy a disparatear si trato de pronunciarlo. Una noticia que no mencioné la semana pasada, pero que le están publicando otra vez esta semana, es la siguiente. Terrible plan de Putin para Ucrania. La clave está en 100.000 soldados norcoreanos. Diferentes artículos de medios noticiosos del occidente han indicado de que Putin le está solicitando a Corea del Norte 100.000 soldados y naturalmente podrían impactar grandemente a favor de Rusia la guerra en Ucrania. Y debe preocupar mucho a Corea del Sur, porque Ucrania se está convirtiendo en un centro de entrenamiento para aumentar la efectividad en combate de los soldados de Corea del Norte. Mientras que los soldados de Corea del Sur continúan jugando sus jueguitos de soldaditos en ejercicios militares que tratan de duplicar las realidades de un campo de batalla. La única reacción que he escuchado por parte del gobierno de Corea del Sur es el envío de más armamento para Ucrania. Uno de esos artículos alega de que Putin le está pagando $2,000 americanos mensuales a los soldados de Corea del Norte, algo que me es difícil de creer, a menos que ese dinero vaya al bolsillo de Kim Jong-un. También durante el día de hoy han salido noticias que indican de que es cierto que en el ataque por parte de Ucrania fallecieron 500 soldados norcoreanos. Pero todavía yo no confío en esos reportajes. Mirando qué ocurre en Sudamérica, un artículo tiene el siguiente título. Resulta intolerable que China imponga en Perú la censura contra Taiwán. Esta noticia lo que indica es que China ya enseñó sus garras, ya que China está utilizando su inversión del megapuerto en Perú para influenciar las decisiones del gobierno de Perú, donde le exigió al gobierno de Perú que tome acción en contra de cualquier peruano que apoye el gobierno de Taiwán y condene las acciones de China contra Taiwán. Así que podemos ver claramente que todas estas inversiones no son inversiones humanitarias, son mecanismos para controlar, en este caso, países como Perú. Me recuerdo que anteriormente había leído un artículo que alertaba a los países de Sudamérica, basado en lo que ocurre en África, que no pueden confiar, que tienen que tener cuidado con el gobierno de China. Una noticia que no mencionamos la semana pasada es la siguiente. Los Doctores Sin Frontera suspenden sus operaciones en Haití, mientras la violencia continúa en Puerto Príncipe.
Los miembros del conocido grupo Doctores Sin Fronteras han suspendido sus operaciones en Haití, donde, según el artículo, este cese de operaciones no es debido al peligro al cual se enfrentan estos médicos con las gangas, que controlan gran parte de ese país, sino por el contrario, estos médicos han recibido amenazas de la policía de Haití, donde la policía en Haití atacó una de sus ambulancias. Mientras tanto, se informa que se complica la situación en Haití porque ahora hay por lo menos 3 grupos enfrentándose de forma violenta, donde el primero se compone de las gangas, donde el líder supremo es el señor Barbecue. El segundo es una fuerza de vigilantes armados que se están enfrentando de forma violenta contra las gangas, donde cuando le quitan la vida a un ganguero lo decapitan y lo queman. Y el tercer grupo, naturalmente, son las fuerzas oficiales de ley y orden del precario gobierno de Haití. Otro artículo indica que los cascos azules no se van a presentar en Haití mientras continúen todos estos actos violentos y, como vemos, no se ha creado una coalición de países de los diferentes continentes del planeta para crear un grupo armado de sus fuerzas militares para imponer la ley y el orden en Haití. Otra noticia preocupante publicada al finalizar la semana pasada tiene el título de Estados Unidos desplegará misiles y soldados en las islas japonesas. Su contenido publicado por el medio de noticias alemana DW indica que Estados Unidos está en el proceso de establecer bases temporeras a lo largo de unas islas japonesas en el suroeste de Japón para desplegar, o debido decir, para colocar en dichas islas estaciones de misiles en el caso de un aumento catastrófico en las tensiones entre China y Taiwán. O sea que Estados Unidos se prepara para intervenir junto con Japón, mano a mano, contra China si se suscita un incidente desgraciado para todos nosotros que vivimos en este planeta, en la isla de Taiwán. Aunque este artículo habla de bases militares, yo creo que la clasificación correcta son puestos militares, porque uno no construye una base militar para que sea temporal, con todo lo que envuelve y los servicios que definen lo que es una base militar. Así que estamos hablando de que Estados Unidos no solamente está enviando unidades del Regimiento Litoral de la Infantería de Marina de Estados Unidos, entrenados para operar sistemas de cohetes de artillería de lanzamiento múltiple, sino que también estará enviando una cantidad no especificada de Marines, que son los soldados que se reportan a la Marina de Guerra de los Estados Unidos, a estas islas en el suroeste de Japón. Además, según este artículo, se van a desplegar más tropas en el archipiélago de Filipinas, equipadas con misiles que tienen el alcance de impactar territorio chino. Desde que yo soy pequeño me recuerdo que se ha dicho en innumerables ocasiones que Rusia y los Estados Unidos se pasaban jugando el juego de túmbame la pajita. O para que todos ustedes entiendan, tira el primer golpe. Y ahora no solamente tenemos el juego de túmbame la pajita con Rusia, sino también túmbame la pajita con China y túmbame la pajita con Corea del Norte. Si yo fuera usted, después de escuchar estas noticias, me montaba en un crucero para escapar de la realidad o la aparente realidad del curso que lleva el ser humano para su autodestrucción. Voy a dar 2 noticias negativas adicionales y después terminamos por el día de hoy, donde yo tengo hoy una pequeña cena de acción de gracias con mis hijastros y mañana con mis hijos. Siéntese y agárrese a la silla. Y estas son cosas que usted no se entera en los noticieros de las 5 de la tarde. Supervolcán tiene señales de despertar que pondría el mundo en caos. En lo que se considera como los campos flegreos, a 9 kilómetros al norte de la ciudad de Nápoles, existe una gran caldera volcánica
que algunos científicos denominan como un masivo supervolcán, donde esta zona se cataloga entre los 8 emisores más grandes de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera del planeta. En lo que se conoce como el cráter volcánico de Solfatara, o tal vez se dice Solfatara. Desde la primera década del siglo XXI se ha detectado un aumento significativo de dióxido de carbono, donde se teme que esta sea una señal de que este volcán está despertando, donde su última erupción fue en el año 1538 y donde una erupción en el año 2024 o el año 2025, debido a la gran concentración de población que vive ahora en esa zona, sería un evento catastrófico. Aunque el artículo no habla de un tsunami, yo entiendo que por la localización costera de este cráter podría ocurrir un desastroso tsunami concurrente con la erupción catastrófica de este supervolcán. Espero que usted esté todavía sentado en su silla. Hay un artículo que voy a leer brevemente porque no he tenido el tiempo de estudiarlo en profundidad y de poder leer otras referencias científicas que hablen más sobre este tema. Yo creo que con el título usted va a temblar, igual que lo hice yo. Y después me dice si usted se enteró en las noticias de las 5. El planeta Tierra se ha inclinado 31.5 pulgadas. Esto no debería suceder. Como lo oye, el eje de la Tierra se ha inclinado a 31,5 pulgadas, que es algo que no debería suceder. Y este artículo publicado por Popular Mechanics el 23 de noviembre apunta el dedo acusador a las actividades del ser humano. Nosotros somos los responsables, según los científicos, de que el eje se haya inclinado 31,5 pulgadas, que naturalmente afecta, según un geofísico de Corea del Sur, el clima en la Tierra. Cuando dije que el culpable es el ser humano, es porque los científicos alegan, y supongo que esto es una teoría donde otros científicos van a tener que validar si la teoría tiene realmente valor. La causa del aumento en la inclinación del eje rotacional de la Tierra, donde no estamos hablando de los polos magnéticos, estamos hablando del eje rotacional de la Tierra, es producto, es consecuencia de la cantidad de agua subterránea que el ser humano ha extraído de la Tierra, que ha sido de tal magnitud que ha cambiado el centro de masa de nuestro planeta. Después el artículo pasa a mencionar unos datos científicos que verdaderamente solo tendrían sentido y serían comprendidos por científicos, particularmente los que conocen de geofísica. Pero sí les puedo mencionar que hablan que se ha extraído cantidades que sobrepasan 2.150 gigatoneladas de agua subterránea del planeta Tierra. Me llama la atención que en este artículo no menciona la cantidad de petróleo que se ha extraído del interior de la Tierra y tampoco entra en cómo se afecta el clima por este aumento en la inclinación del eje rotacional. Naturalmente esta inclinación es pausada y por eso es que nosotros no nos damos cuenta, pero sí los instrumentos de medición. Si hubiese sido una inclinación abrupta, supongo que se hubiesen suscitado sendos terremotos en diferentes puntos de las placas tectónicas de nuestro planeta. Y nos abre los ojos de que el ser humano es tan inconsciente de los efectos que tiene la actividad humana en el planeta, que presentan proyectos como el que leí hace unos días atrás, que presentaba la idea de construir una represa en el estrecho de Gibraltar para secar el mar Mediterráneo para crear un supercontinente de Europa unido con África, creando carreteras y ciudades en la superficie seca de lo que hoy es el mar Mediterráneo. Naturalmente eso cambiaría el centro de gravedad de la Tierra
de una forma extremadamente drástica. Terminado con las noticias de hoy, mañana estoy considerando quedarme callado. O voy a tratar de quedarme callado para no arruinar el Día de Acción de Gracias. Pero naturalmente, estas cosas que no se dicen en el noticiero de las 5, usted las debe conocer. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.